Ok, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy día, que vendría a ser los efectos de la luz y el contraste simultáneo. ¿Ya? Eh, Uno de los cuadros más, se podría decir, donde capta la mayor iluminación, vendría a ser los cuadros en realidad de Sorolla, donde se ve, digamos, la interpretación de la luz. Todos sus cuadros de Sorolla son bastante luminosos, ¿no? Se nota, digamos, la luz, se nota, digamos, en este caso, la atmósfera, ¿no? En este caso, la atmósfera azul, que vendría a ser el azul del mar, ¿no? El azul del cielo. Entonces, pocos pintores han podido captar esta intensidad de luminosidad. Uno de ellos, el más importante en este caso, dentro de lo que son los efectos de la luz, vendría a ser Sorolla. Entonces, yo les he traído acá algunas, les voy a hacer ver algunas imágenes, ¿ya? De Sorolla. Me gustaría que lo vean. Entonces tenemos acá, contra la carpeta, vamos a ver algunas imágenes de Sorolla para que puedan ustedes ver cómo él de alguna manera ha podido captar esta iluminación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía Sorolla? Sorolla eh, captaba, digamos, el ambiente, ¿no? La atmósfera que había, cómo hacía, digamos, para que la luz se notara de mejor manera. Entonces, una de las formas de Sorolla fue justamente captar, digamos, los diferentes tipos de tonos, ¿no? Cuando uno, digamos, capta los tonos en su real dimensión, el cuadro ya se ve iluminado de por sí. Cuando captamos los valores específicos de cada color y encontramos la iluminación. ¿Ya? Él, por ejemplo, sus blancos de Sorolla no eran, digamos, blancos puros. Tenía que ver, digamos, una combinación de lo que era, digamos, la atmósfera. En este caso utilizaba bastante la atmósfera de los azules. Ya la atmósfera de los azules, inclusive estos no eran blancos puros, sino que tenían, digamos, ciertos colores, ¿no? Como por ejemplo, las partes había azules, algunas partes en colores medios amarillos, ¿no? Que tenían que ver con la luz del sol. ¿Ya? Entonces, él es uno de los pintores que pintó, digamos, en este caso la luz, el color de la luz, a través de los amarillos, de los sienas y los colores que vemos acá. ¿Ya? Entonces, uno de los maestros más importantes ha sido justamente Sorolla, Francisco Sorolla. En un cuadro no solamente está, digamos, la luz como tal, ¿ya? Sino también están los reflejos que se tienen de los diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, de la arena está reflejando aquí los naranjas, ven acá, ¿ya? Todos los elementos, ¿no? Aquí también podemos apreciar los reflejos en la ropa, y los colores reflejantes, ¿no? El azul que refleja a los rostros de la persona, las sombras, ¿no? Entonces hay una interrelación entre los colores que tienen que ver, ¿no? Con lo que es las imágenes residuales, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, colores amarillos, ¿ya? Entonces el ojo buscaba, digamos, los azules, ¿no? Decía que los azules se vean mucho más saturados de lo que es, ¿no? Para que pueda haber, digamos, un contraste bastante interesante con estos amarillos. Entonces, él a través de las imágenes residuales hacía que los colores vibren mucho más. Entonces son los efectos de la luz. En el caso, por ejemplo, de la prehistoria, lo que hacían ellos era captar, digamos, esta tridimensionalidad a través también de la claridad y oscuridad. Es decir, representar unos colores claros y otros colores oscuros, ¿no? Para poder encontrar ciertos volúmenes.
Entonces, lo que hacían era dar cierto volumen a las figuras a través de la claridad y oscuridad. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, parte de la base como una especie de luz reflejada, ¿no? Parte de abajo, tenemos acá el contorno, ¿no? El objeto que hacía, ¿no? Que le dé cierto volumen a los elementos. ¿Ya? Entonces, se puede lograr, digamos, la tridimensionalidad a través de la claridad y oscuridad y también a través de los efectos de las imágenes residuales. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar nosotros a lo que es un bodegón pequeñito, utilizando, digamos, una hoja doblada. Hoja doblada, lo podemos doblar en 3 o 4 partes, ¿no? En este caso es una hoja de color blanco, donde se ha podido lograr este efecto combinando a base de sus complementarios, ¿no? En este caso, el azul y el naranja. Ya solamente pintando con el azul y naranja, podemos conseguir este tipo de colores. Entonces habíamos visto que cuando pintamos los complementarios podíamos encontrar los colores grises. Entonces ustedes en la práctica pueden de repente utilizar algunos colores blancos, ¿sí? Y que saben que lo van a combinar mejor combinando sus complementarios. Puede ser el naranja, el azul, o el rojo y el verde, ¿no? A través de esos colores pueden encontrar algunos grises muy importantes si es que su papel va a ser blanco. ¿Ya? Entonces, nosotros hoy día vamos a ver justamente estas diferentes gradaciones de luz, el efecto de la luz que llega, que rebota, en este caso en la mesa, y cómo de alguna manera esos colores se reflejan en las sombras, en las sombras. Entonces, son cambios muy sutiles de la luz. Por ejemplo, en el caso de las sombras, donde está el papel, la parte que de repente choca con la mesa, es mucho más fuerte la sombra y poco a poco va degradándose, ¿no? Entonces, las sombras no son totalmente planas, sino hay una degradación. Sombras, inclusive, ¿no? Dentro de las sombras, y algunos bordes se vuelven mucho más sinuosos. ¿Ya? Aquí también, en esta sombra, vemos una cierta degradación. Acá hay una parte donde la sombra, digamos, también se funde, ¿no? Poco a poco con el elemento. Entonces, estas sombras que vemos acá, tenemos que replicar, ser, digamos, mucho más atentos a este cambio de tonos que va a existir, ¿no? En ese papel doblado. Entonces, ese es, digamos, nuestro ejercicio de poder encontrar esas pequeñas degradaciones de luz, ¿no? Por ejemplo, acá en el fondo tenemos, poco a poco, se va aclarando en este caso, miren, ya es una cierta degradación de tonos, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de encontrar en este ejercicio los colores reales, ¿no? Tal cual estamos visualizando, para lo cual nos vamos a valer, digamos, de lo que es nuestra rueda cromática, colores, nuestra rueda de tonos, para ver en qué tono está cada sombra, cada luz en qué tono se encuentra, y podernos guiar. Entonces, otra forma también es sacar una foto a nuestro trabajo y a través de una aplicación convertirlo en blanco y negro. Esto también nos va a ayudar bastante a comprender las diferentes degradaciones de tonos, los valores tonales. Cuando pintamos un cuadro, vamos a ver ciertos factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, cómo van a influir los colores más grandes, los colores pequeños. Entonces, por ejemplo, tenemos un fondo verde. Como este fondo verde va a influir, digamos, en estas naranjas, ¿no? ¿Qué pasa? Que como es un fondo verde, va a hacer que estas naranjas se vuelvan mucho más
rojizos, ¿no? De lo que es. Mucho más rojizos. Entonces, para poder compensar este color rojizo, entonces, ¿qué se hace? Se va a poner un poquito de ese verde, digamos, en los elementos, ¿no? Acá vemos la cáscara, ¿no? Son unos colores un poco verdosos, debido, digamos, a la influencia del color verde, ¿ya? ¿Qué más vemos? Por ejemplo, acá, ¿no? Este color, esa sombra, de cómo este color naranja, de alguna manera, se pinta, digamos, esa tela, ¿no? De color naranja también. Hay una cierta influencia de los colores, ¿no? Entonces la luz choca, digamos, a la tela, de la tela regresa a la naranja, como podemos ver acá, y de la naranja también regresa a la sombra, ¿no? Como si lo podemos hacer acá. Ya entonces vamos a ver, cuando empezamos a combinar, que los colores mutuamente, los objetos también se van como mezclándose entre ellos. Ya, por ejemplo, acá hay una luz que se refleja y vemos acá más de luminosidad, digamos, en la sombra. Ya vemos cómo la luz rebota, ¿no? En los diferentes elementos y va pintando, haciéndose que los colores se vayan mezclándose, ¿no? Las diferentes luces y los diferentes colores, ya como lo que vamos viendo, ¿no? En este cuadro. Entonces, nosotros debemos de ver que los colores se van influyendo, ¿no? Mutuamente. Debemos de ver los colores, cómo se influyen entre ellos, y vemos que también los colores más grandes influyen, ¿no? En los colores más pequeños. Entonces, como tenemos esa variedad de colores, existen 3 métodos para poder examinar el color, ¿ya? Por ejemplo, el primer método vendría a ser el puño. Cerramos ahí el puño y observamos el color tal cual es. O sea, de esa manera podemos captar el color de mejor manera, ¿no? Ya no están influenciados por los colores, por ejemplo, del entorno, ¿no? Cosa que vamos a ver de mejor manera, tanto el valor como el color. Otro de los métodos es utilizar un tubo de papel. Un tubo de papel y mirar, digamos, a través de ese tubito los colores tal cual, ¿no? Que no haya influencia y veamos los colores tal cual y poder representar de mejor manera. Y la tercera opción vendría a ser utilizar nuestra rueda de colores, que ya lo tenemos, visualizar a través de los huequitos y ver qué colores, ¿no? Realmente. Entonces tenemos 3 métodos para poder analizar, digamos, los colores, ¿no? Tal cual está en nuestro bodegón. Dentro de este bodegón lo tenemos que hacer en vivo, digamos, ¿no? Ver qué pasa que la foto no capta bien, digamos, la cámara, esas pequeñas variaciones de colores. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de darlo, digamos, en vivo. Ya, bien, también existe otro método para poder utilizar, digamos, de mejor manera los elementos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un visor que se construye a partir, en este caso, de un papel acetato, de un papel transparente, es decir, visualizar, digamos, nuestro bodegón a través de ese papel de acetato. Entonces, cómo se realiza este tipo de visor? Lo que se hace es, por ejemplo, en una cartulina negra o una cartulina así gruesa, es pegar, digamos, el acetato transparente. Si sería una película transparente, algo así, pegado, digamos, a nuestro marco. Una vez que tenemos ese marco pegado al acetato, le hacemos una especie de cruz, ya en este caso con un plumón indeleble,
para poder, digamos, visualizar a través de este visor el bodegón, tal cual están viendo acá. Una vez que lo tenemos ahí encuadrado, lo que se hace es dibujar en el mismo acetato la forma del papel que está acá. Voy a dibujar tal cual está, pero con un plumón deleble, un plumón que ya podemos borrar si es que queremos después. Entonces, una vez que ya está dibujado acá, se va a nuestra cartulina y lo copiamos tal cual, ¿no? En nuestra cartulina. Ya tenemos acá el dibujo inicial y lo podemos buscar después en nuestra cartulina, ¿no? Entonces, tenemos de esta manera el dibujo bastante exacto, digamos, lo que se tiene, ¿no? Este método, por ejemplo, se utiliza bastante para lo que es el dibujo de calles, ¿no? En perspectivas, de figuras un poco más complejas, ¿no? Como en este caso, de hacer, por ejemplo, el bodegón de flores, ¿no? Donde tenemos bastantes elementos, bastante detalle. Entonces, lo que se hace es utilizar este tipo de visor, ¿no? Y redibujar, digamos, por encima, ¿no? Y tener ya el dibujo exacto. Entonces, es un método que también se podría realizar y utilizar. Entonces, bueno, tengo aquí este tips, ¿no? Ok, acá también tenemos otro ejemplo de lo que es, digamos, la utilización de colores complementarios para lograr, digamos, estos tipos de grises. En este caso, a través del violeta y el amarillo. Entonces aquí tenemos violetas con blanco y acá el violeta con el amarillo vendría a ser una especie de un gris que se obtiene y que en nuestro cuadro se vuelve bastante armonioso, ¿no? Entonces, en el caso de rojos violetas, los violetas y los amarillos, ¿no? Una especie de gama cromática, digamos, de pocos colores, ¿no? Cuando utilizamos pocos colores, ¿qué pasa? Que nuestro cuadro se vuelve mucho más armonioso y podemos hacer que sea mucho más fácil, digamos, de poder pintar también. Son menos colores y ya no se nos ensucia el color, ¿no? Se vuelve mucho más interesante. Ya que tenemos, por ejemplo, en este caso, la combinación de complementarios del azul violeta con el amarillo naranja. Entonces acá, el amarillo naranja con el azul violeta. Entonces sale, digamos, un trabajo bastante parecido a este, ¿no? Pero mucho más cálido. Entonces ustedes ya tienen varios ejemplos para poder realizar este trabajo. ¿Cuál es el primer paso que se tiene que hacer? El primer paso es dibujar, que es en este caso el plegado, es como una especie de tira, papel, digamos, cortado, una especie de tira y doblado en dos partes. Entonces, esto se tiene que iluminar con un foco para que no varíe las sombras. ¿Qué es lo que se hace en un principio? Se combinan los colores, ¿ya? Se recomienda que sea, digamos, entre 8 y 10 colores, 2 colores para el fondo, miren, 2 colores para el fondo, 2 colores para el piso, por ejemplo, acá tenemos piso rojo, ¿ya? Un color para las sombras, 2 o 3 colores para el plegado, ¿no? Es una variación de 3 colores. Entonces, eso es lo que se nos recomienda, es una especie de mancha, digamos, ¿no? Una mancha con los colores que vemos en un primer momento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a pintar? Vemos los colores de manera general. Ya cuando estamos ya más de 5 minutos, algo así, viendo el objeto, ya recién vemos las luces, ¿no? ¿Qué color son las luces? La gradación de las sombras, todo eso. Entonces, en un primer momento, como solo estamos viendo de forma rápida, vamos a hacer de esta manera, ¿no? Solamente con pocos colores, representar todo este bodegón. En el segundo y tercer paso, ya vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro
nuestro escáner de color, la rueda de valores, ya para ver, buscar, ¿no? Los valores y las intensidades de cada color. ¿Ya? ¿Qué intensidad va a tener la luz? ¿Qué intensidad va a tener la sombra? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, los colores de foco, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que algunos amarillos están por acá, ¿no? El color de la luz. ¿A qué colores se reflejan? ¿Cuáles son los cambios de valores, ¿no? De lo que son las luminosidades con blanco y las oscuridades que pueden utilizar algunos negros, inclusive. ¿Ya? Y como tercer paso vamos a ir a buscar los complementarios, ¿ya? En tanto en valor como en intensidad, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido a hacer, lo vamos a encontrar acá. Ya, por ejemplo, los amarillos vamos a encontrar los violetas, los rojos, algunos verdes, algo así. Entonces, tiene que haber sus complementarios tanto en lo que es el valor y la intensidad. Con esto vamos a poder terminar en nuestro cuadro. Ya, entonces esto es, digamos, un tamaño de A4, ¿no? Listo, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Profecito, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profecito, hace rato ya me he conectado y no le interrumpí por lo que estaba en las clases. Recién he logrado conectarme, recién llegué a mi casa. Ya, ok. ¿Tienes alguna pregunta? No, profito, quería que me ponga presente en la lista. Ya, ok. Listo, entonces, tienen ya, Profe, de manera general, ese trabajo, ¿no? profe, Sí, dime. profe, yo también hace poquito me conecté al internet. Ya, ok, les voy a poner su... ¿Me puede poner presente en la lista, porfa? Ya, a ver, ¿dónde está? Ah, Mío, ah, profe, Lady Bernabé es mío, profe. ya, a ver, ¿dónde estás? Profesor, buenas tardes. Yo también, profe Diosdado Carpio. Ya, ok, listo. ¿Ya alguna pregunta más? ¿O quedó claro? Claro. Profesor, Sí, dime. se tiene que hacer el bodegón con los papeles de colores, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, lo que tienen que hacer ustedes es en un espacio, digamos, de su casa, tratar de armar, digamos, ese bodegón. Pues pueden poner algunos papeles de fondo, ¿ya? Y otros papeles que va a estar, digamos, en la base y otro, digamos, que va a ser nuestro elemento principal. Entonces, ese papel, el elemento principal lo pueden doblar, ¿no? En 3 dobleces, algo así, y iluminarlo con un foco, ¿ya? Entonces, con una lamparita, algo así, ¿no? Que sea, digamos, una luz artificial para poder ver, ¿no? Los cambios sutiles que va a haber en la luz, los reflejos entre los papeles, todo eso. Eso tienen que captar ustedes. Entonces, esto lo tienen que hacer, digamos, en un bodegón, de manera, digamos, in situ, digamos, ¿no? Para que puedan observar esos cambios de luz que hay, ¿ya? ¿Qué pasa con la foto? Que en la foto no ves, pues, esos cambios sutiles. Entonces, en la foto de manera general, a cambiar los contrastes, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes capten esos cambios, ¿no? De luz que va a haber. Pero más que todo, Profe, una en pregunta. los colores reflejados. Ya, Profe, dime, una dime, preguntita. sí. ¿Tiene que ser luz cálida o se puede luz blanca? Pueden cambiarlo, ¿no? La luz que ustedes desean. Ok, profe, gracias. Ya, ya entonces, el trabajo, tienen que ganar primerito el bodegón, enviarme la foto al grupo, ya, y empezar a dibujar. Empezar a dibujar y luego un manchado previo y hasta más o menos a las 4 y a partir de las 4 ya abrimos de nuevo la sala y
demostramos, ¿no? Lo que están realizando. Entonces, ustedes pueden utilizar la cámara del celular, algo así para verificar, ¿no? Porque es una práctica calificada. ¿Ya? Ok, voy a... Profesito, disculpe. Sí, dime. Profesito, ¿no puede